En este video estaremos aprendiendo la introducción a la trigonometría, siempre continuando con los temas de geometría así en general. Estaremos hablando entonces un poco, vuelvo a repetir, de la introducción a la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría para empezar? Bien, la palabra tri, ¿sí?, viene de 3. El resto de la palabra ya nos hace referencia nuevamente a lo que es la geometría. Estaremos estudiando entonces todo lo que respecta a algo tri, que quiere decir de 3. En este caso, las figuras de 3 lados. ¿Y cuáles son las figuras de 3 lados? Pues nada más y nada menos que los triángulos. Entonces, vamos a estar aprendiendo en este video algunos conceptos generales sobre los triángulos, tipos de triángulos y algunas propiedades de los triángulos. Así que vamos a iniciar. Muy bien, vamos a iniciar con los tipos de triángulo, pero según sus lados. Y es que los triángulos se pueden clasificar por sus lados o por sus ángulos. Entonces, en este momento vamos a ver los 3 tipos de triángulos que hay según sus lados. ¿Qué necesitamos para esto? Pues bueno, para ejercicios que usted tendrá que resolver, necesito que tenga una regla. Si usted tiene una regla, va a poder resolver ejercicios de medición de triángulos. ¿En qué consiste? Pues bueno, tenemos aquí los 3 tipos de triángulos. Estas son las definiciones de cada uno. El equilátero es el triángulo en el que todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos también. Sus 3 lados y sus 3 ángulos miden lo mismo. Por ejemplo, les puedo afirmar que este triángulo tiene una medida de 17 centímetros por lado. Y entonces mide 17 centímetros en sus 3 lados, por lo mismo que es equilátero. Pero luego tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. ¿Sí? Este triángulo isósceles, que les voy a confirmar, tiene una medida aquí de 15 centímetros. Este lado y este lado miden 15 centímetros, mientras que el otro lado mide 10 centímetros. Los triángulos isósceles entonces tienen 2 lados iguales y uno desigual. Y lo mismo pasa con sus ángulos. Tienen 2 ángulos iguales y un ángulo diferente. ¿Ya? Ojo, recordemos que todo triángulo tiene 3 ángulos. ¿Y cuánto deben de medir esos 3 ángulos? Ya usted lo sabe. Por si no lo sabe, esta es la medida: 180 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el triángulo equilátero todos los ángulos miden 60 grados. En un triángulo isósceles va a depender, pero por ejemplo, si este mide 70 grados, entonces este también mide 70 grados. 70 más 70, 140. Entonces el de aquí arriba debe de medir 40, porque los 3 deben de sumar 180. Ojo, nunca van a sumar menos y nunca van a sumar más. Los 3 ángulos de un triángulo siempre darán 180. Y por último tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel en el que todas sus medidas son distintas, es decir, ningún lado mide lo mismo que otro, y por lo tanto sus ángulos también, sus 3 ángulos son distintos. Por ejemplo, en el triángulo escaleno que tenemos acá, tenemos un lado que mide 25 centímetros, luego tenemos otro lado que mide un total de 12 centímetros, y tenemos un último lado que mide un total de 17 centímetros. Entonces, ahí podemos ver. Vuelvo a repetir. Equilátero, todos los lados iguales, todos los ángulos iguales. Isósceles, 2 lados iguales, uno desigual, y 2 ángulos iguales, uno desigual. Escaleno, todos sus lados miden distinto y por lo tanto todos sus ángulos también. Ojo, estos son los primeros 3 tipos de triángulos según sus lados. Vamos a ver ahora los otros 3 tipos de triángulos. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces los tipos de triángulos según sus ángulos. ¿Cuáles son estos? Tenemos el triángulo acotángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo.
¿Y a qué se deben sus nombres? Acutángulo viene de la palabra agudo, sus ángulos son agudos, usted ya conoce los tipos de ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus ángulos deben de medir entre 1 y 89 grados. Ninguno de sus ángulos debe de sumar, debe de tener más de 89 grados como medida. ¿Es difícil diferenciarlos? No, es muy fácil. Un acutángulo va a tener todos los lados así, si usted se da cuenta, están como que algo cerrados. ¿Sí? Lo puede ver aquí, están así, algo cerraditos. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Aunque los otros dos midan distinto, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Porque sus líneas son perpendiculares. Recuerden cuando usted estudió las rectas perpendiculares, se da cuenta que son aquellas que cabal viene uno hacia abajo y uno hacia acá. Y entonces forman cabal un ángulo recto. Igual aquí. Aquí tiene su ángulo recto, como usted lo puede ver. Entonces, por tener un ángulo de 90 grados, se conoce como triángulo rectángulo. Y luego tenemos el obtusángulo, que viene del ángulo obtuso. Usted sabe que el ángulo obtuso es el que tiene entre 91 grados hasta 179 grados. ¿Cómo se diferencia? Porque va a tener un ángulo así, ¿verdad? Con una gran abertura. Usted ya sabe entonces. Si es cerrado, o sea, en esta dirección, va a ser un acutángulo. Cuando sea completamente perpendicular, será un rectángulo. Para que sea obtusángulo, el ángulo debe ser bastante, con una abertura más grande, acutángulo, abertura más pequeña, rectángulo con una abertura perpendicular. ¿Cómo los puedo saber entonces diferenciar? Visualmente, por medio de estas formas que le acabo de decir. ¿Sí? Vértice cerrado, vértice perpendicular, vértice con una abertura bastante abierta. Pero los puedo diferenciar también por medio de la medición. Es decir, tomo mi transportador y voy midiendo los ángulos. Si detecto que los tres ángulos son menores de 90 grados, es acutángulo. Si detecto que uno de los ángulos mide 90 grados, es rectángulo. Si detecto que uno de los ángulos mide más de 90 grados, es obtusángulo. Ojo con las definiciones. Aquí los tres ángulos deben ser menor a 90. Aquí solo un ángulo debe ser de 90. Y aquí solo un ángulo debe ser mayor a 90. Entonces este es 3, 1, 1. Estos son entonces los tipos de triángulos según sus ángulos. Aunque quizás no se puede trabajar mucho con ellos, vamos a ver entonces ahora algunos pequeños ejercicios sobre ángulos en triángulos. Vamos entonces ahora a resolver tres situaciones a las que usted en algún momento se podría enfrentar al trabajar con, esto de trigonometría, que es poco sobre la introducción. Tenemos en el inciso A un triángulo. En el triángulo ya nos dieron las medidas. Tenemos sus tres ángulos nombrados con las mayúsculas A, B y C. Entonces, ángulo A, ángulo B y ángulo C. El ángulo B mide 70 grados y el ángulo C mide 35 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo A? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Si sumamos el ángulo B más el ángulo C, 30, 35 y 70, obtendremos un resultado de 105 grados. Bueno, sabemos que esos dos ángulos suman 105. ¿Y cómo hacemos entonces para conocer el que falta? Pues bueno, usted ya debe de saber que los tres miden 180. A 180 le resto los 105 que ya suman los otros dos y obtendré el valor del otro ángulo. 180 menos 105 y obtendremos un resultado de 75 grados. Por lo tanto, en este inciso A, la respuesta es que A vale 75 grados. Este es un inciso ya gráfico, ¿sí? Vamos ahora con incisos planteados. El inciso B dice: en un triángulo, voy a modificar esto, en un triángulo sus ángulos A vale 45 grados y B 70 grados. Hallar el valor de C. Entonces nuevamente nos están describiendo un triángulo, solo que no lo están graficando, solo lo están describiendo. El ángulo A vale 45 y el ángulo B 70. ¿Cuánto medirá el ángulo C? Bueno,
el mismo plano. Si el ángulo A, de este lado, si el ángulo A vale 45 y el ángulo B vale 70, 70 más 45 nos va a dar un total de 115 grados. Entonces, si a 180 yo le resto 115 grados, obtendré un resultado de 65 grados. Quiere decir que la respuesta al problema B es que C es igual a 65 grados. Y el último dice, en un isósceles, es decir, en un triángulo isósceles, el lado distinto mide 30. ¿Cuánto valen los otros ángulos? Recordemos la definición de isósceles que vimos hace unos minutos. Tiene dos lados iguales y uno distinto, y lo mismo con sus ángulos. Dos ángulos iguales y uno distinto. El problema dice que el ángulo distinto mide 30. ¿Cuánto medirán los otros dos? Si aplico este mismo plan, yo puedo pensar en 180, que es lo que miden los tres, menos 30, que es lo que mide uno, me quedan 150. ¿Qué voy a hacer con ese 150? Analícelo bien. ¿Qué voy a hacer con ese 150 si sé que los otros dos ángulos miden lo mismo? No me voy a poner a probar qué números sumados por ellos mismos me dan 150. No voy a poner 40 más 40, no. 60 más 60, no puedo ponerme a hacer eso. Debe de ser algo exacto y directo. ¿Qué voy a hacer entonces? Dividirlo entre 2, porque quiero distribuir esta cantidad de grados entre dos ángulos. 150 grados dividido 2 nos va a dar como resultado 75 grados. Por lo tanto, la respuesta en este problema es que cada uno mide, voy a anotar, cada uno mide 75 grados. Y ahí lo tengo. Entonces vuelvo a resaltar. ¿Por qué le coloqué estos tres problemas? Son tres problemas distintos. Número 1, problemas gráficos. A usted le dan datos en el problema gráfico y usted tendrá que, por medio de las propiedades y conocimientos que ya tiene, saber cómo llegar a la respuesta. Número 2, problemas planteados, es decir, lo mismo que un problema gráfico, pero en vez de mostrarle la figura, le van a describir la figura con sus datos. De igual forma se va a solucionar así. Y en el número 3, es no solo cuando está planteado, sino que necesita un conocimiento general. Aquí dice en un isósceles, el lado distinto mide 30. Si alguien no sabe qué es un triángulo isósceles, va a decir, ¿y quieren que yo haga si solo me dieron un dato? Entonces, mucho cuidado con eso. Ya saben entonces, estos son los tres tipos de problemas de trigonometría inicial a los que se pueden enfrentar. Eso es todo en este video de trigonometría, pero tenemos un video de segunda parte de trigonometría con el teorema de Pitágoras. Por el momento, nos vemos.